Amigos, hola. El día de hoy vengo nuevamente a invitarlos a que cocinemos juntos. Siguiendo con las recetas navideñas, quiero proponerles que el día de hoy hagamos un delicioso lomo de cerdo al horno. Pero les voy a dar el truquito para que el lomo de cerdo no quede tan seco. Y también vamos a hacer una deliciosa salsa para acompañar nuestro lomo. Entonces, no más cháchara. Vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y a cocinar juntos. Buen pedazo de chicharrón, bien carnudo. Miren esta maravilla. No, no, no. Bueno amigos, como pueden ver, acá están todos los ingredientes para preparar nuestro delicioso lomo al horno. Ustedes no se preocupan porque saben que los dejo abajo en la descripción del video. ¿Cuáles son los ingredientes entonces? Vamos a utilizar una pieza de lomo de cerdo, también conocida como cordón de cerdo. Esta pieza pesó 1600 gramos. El cordón de cerdo es una pieza grande y nosotros pedimos que nos vendan el pedazo que necesitemos. Vamos a adobar nuestro lomo de cerdo con sal, pimienta, ajo y en esta ocasión voy a utilizar pasta de ajo. Igual se puede hacer con ajo machacado. Y el secreto para que nuestro lomo de cerdo no quede seco es inyectarlo con salmuera. La salmuera es agua y sal básicamente. Son 100 gramos de sal por 1 litro de agua. Yo voy a hacer solamente la cuarta parte. Voy a utilizar 250 mililitros de agua, que es un pocillo de agua como hasta por acá, y 25 gramos de sal. 25 gramos de sal para que no nos preocupemos mucho, es una cucharada sopera rebosada simplemente. Y vamos a hacer una salsa para acompañar nuestro lomo de cerdo. En esta ocasión la voy a hacer de piña. Acá tengo 200 gramos de salsa de piña o mermelada de piña y 200 mililitros de salsa de soya. Solamente con esos dos ingredientes vamos a hacer nuestra salsa para emplatar, para servir nuestro delicioso lomo de cerdo. Esta es una receta muy fácil de hacer, es una exquisitez para la Navidad, para acompañar un plato o como la proteína de un plato de una cena navideña y de verdad es muy sencilla de hacer. Lo primero que vamos a hacer entonces, y para que vaya cogiendo sabor, es adobar el cordón de cerdo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle sal. Le vamos a poner buena sal, sin miedo, para que él absorba la sal. Y una vez le ponemos sal, le vamos a poner pimienta. Yo le voy a poner pimienta negra y la voy a moler en este momento. Vamos a masajearlo un poco para que le penetre la sal y la pimienta. Y ahora le vamos a poner la mostaza, es como una cucharada de mostaza más o menos. Y vamos a agregar también la pasta de ajo. También es como otra cucharada. Como le digo, se puede reemplazar simplemente por ajo triturado. Yo lo hago con pasta de ajo porque esta pasta de ajo es bien buena y es muy sencillo. Nos evitamos la pelada de los ajos y ustedes saben lo que siempre les he dicho. Esto se trata de rápido, fácil y divertido. Entonces, listo el adobo. Vamos a dejarlo allí por media hora. No necesita más de media hora. Ninguna carne necesita más de media hora para absorber los aliños. Entonces ya venimos. Mientras transcurre la media hora en que nuestro lomo se está allí sazonando, adobando, vamos a ir preparando la salmuera con la cual vamos a inyectar el lomo. Ya les dije, salmuera es sal y agua. Entonces, vamos a poner la sal, 25 gramos de sal.
en 250 mililitros de agua. Vamos a disolverla muy bien simplemente. Y una vez que ya la sal se diluyó perfectamente en el agua, vamos a inyectar con esta salmuera el lomo. Yo voy a utilizar esta jeringuilla, es una jeringuilla de cocina, pero cualquier jeringuilla de las que venden en las droguerías o en las farmacias nos funciona exactamente igual, no hay ningún inconveniente, no tenemos que tener una jeringuilla de estas. Entonces, vamos a rellenarla con la salmuera y listo. Vamos a inyectar nuestro lomo. Vamos a tratar de inyectarlo por todas partes. Vemos cómo se va inflando. Esto es una verdadera delicia porque la carne va a quedar con humedad y mucho sabor. Y una vez que notamos que ya la salmuera, cuando la estamos inyectando, empieza a salir por los otros huequitos, quiere decir que hasta ahí estuvo bien. Vamos a dejar que se siga adobando el lomo y ya regresamos. Entre tanto, vamos a ir precalentando nuestro horno a 200 grados centígrados, que es aproximados a unos 400 grados Fahrenheit. Vamos a darle 10 minutos de precalentamiento y ya regresamos para meter nuestro lomo al horno. Y mientras transcurren los 10 minutos que se va calentando nuestro horno, vamos a envolver el lomo en papel aluminio. De lo que se trata es que el lomo se hornee, se cocine en sus propios jugos. Entonces vamos a envolverlo muy bien en papel aluminio. Así queda nuestro lomo perfectamente envuelto en papel aluminio. Vamos a ponerlo de una vez en la bandeja y vamos a esperar que el horno esté perfectamente precalentado para ponerlo en el horno. 10 minutos acaba de cumplir nuestro horno en el precalentamiento. Vamos a poner ahora en el interior el lomo y vamos a darle una hora inicialmente. En total es una hora por cada kilo. Como pesa 1600 gramos, es un poquito más de hora y media. Entonces vamos a dejarlo hora y media por lo pronto. Entre tanto, vamos a preparar la salsa con la cual vamos a acompañar el lomo. Ponemos una ollita simplemente al fuego y agregamos la salsa de soya, que como les dije son 200 mililitros. Vamos a escurrir un poquitico esta salsa de soya. Y la salsa de piña o mermelada, 200 gramos. Quiere decir que la vamos a hacer por partes iguales. Vamos a calentar, vamos a revolver, vamos a estar revolviendo constantemente. Vamos a esperar que la salsa tome la contextura que nosotros queremos que tenga. Ella se va a reducir y va a quedar con un espesor el que nosotros queramos. Entonces vamos a integrarla muy bien y vamos a estarla revolviendo de cuando en cuando. Ahora, como se pueden dar cuenta, la salsa ya empezó a hervir vigorosamente. Había olvidado decir que la puse a fuego alto inicialmente en la hornilla grande. Ahora la voy a pasar a la hornilla pequeña a fuego bajo, más bien bajo, y la voy a dejar para que se reduzca a fuego bajo. Y como les decía, la revolvemos ocasionalmente. Una hora 30 minutos exactamente estuvo nuestro lomo de cerdo en el horno.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarlo, vamos a revisar. Bueno, uy, qué olor, Dios mío, qué olor. Listo, vamos a ver cómo está. Uy, miren esta delicia. Miren esta delicia. Medio pasé el cuchillito, medio lo toqué y miren lo que hice. Qué delicia. Se cocinó en sus propios jugos, como se pueden dar cuenta. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es retirarlo de este papel. Vamos a retirar el papel. Vamos a dejarlo acá solito. Acá tenemos unos juguitos que los podemos conservar para bañarlos si fuera necesario. En este caso no es necesario porque ahora lo único que vamos a hacer es darle un bonito color nuevamente en el horno. Vamos a ponerlo, aprovechar que está del lado de la grasita por encima. Vamos a hacerle unos pequeños cortecitos a esta grasa. Y se va para el horno en modo de tostador ahora el horno. Y lo ponemos en modo tostador y le vamos a dar un tostado fuerte inicialmente. Vamos a revisarlo. Ahora se trata de que tenga un bonito color simplemente. Bueno, y mientras que el lomo está en el horno, quiero que ustedes vean la salsa, cómo quedó, la contextura de la salsa. Ya está completamente fría, perdónenme, y quiero que miren la contextura con la que quedó. Miren, miren qué delicia. Obviamente, cuando se enfría, ella va a espesar un poco más. Entonces, hay que tener cuidado que debemos apagar el fuego cuando todavía esté un poquitico tibia. No esperar que esté del todo espesa, porque vuelvo y repito, al enfriarse espesa más. Bueno, y una vez estamos satisfechos con el color de nuestro lomo, vamos a sacarlo del horno. Bueno, quiero que sean ustedes mismos los que vean esta maravilla. Miren qué delicia. Ahora vamos a dejarlo reposar durante unos 10 minutos y venimos a porcionarlo y a emplatarlo. Bueno, y pasados aproximadamente unos 10 minutos, vamos a porcionar, a sacar las tajadas de este delicioso lomo. Ay, 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 qué belleza. Miren esta belleza. Vamos a sacar tajadas, yo diría que como de un grueso, de un dedo de grueso, perdón. Miren esta belleza. Miren qué maravilla. Miren la jugosidad que no se ve seco, miren ustedes mismos, que no se ve para nada seco nuestro lomo. Miren, miren esta jugosidad. ¿Pueden verla? Bueno amigos, y aquí está nuestro delicioso lomo al horno con salsa. En esta ocasión hice la salsa de piña, pero se puede hacer de la que ustedes quieran. Fresa,
mora, piña, en fin. Es simplemente como lo vimos, con la mermelada que ustedes quieran y listo. Yo voy a probar. Ustedes saben que yo no me quedo sin probar y esto huele y debe saber a pura Navidad. Vamos a probar esta tajadita, a ver, pero yo sí le voy a poner un poquito más. Se me hace agua la boca, de verdad. ¡Ea! ¡Qué belleza! Con su permiso. ¡Qué delicia! ¡Qué espectáculo de lomo! Amigos, de verdad, no me crean a mí, háganlo ustedes mismos en su casa, en esta Navidad o en cualquier momento. Diviértanse en familia, recuerden que la Navidad nos debe unir. Esta propuesta que yo les hice es para ensamblar su cena navideña. Acá tienen esta proteína, ya vimos la semana pasada el muchacho relleno, en fin, las ensaladas, los arroces que hemos visto. Entonces, ahí están las propuestas para que ustedes elijan o, por qué no, un poco de todo. A mí no me queda más sino decirles o pedirles el favor que si no se han suscrito a este canal, por favor lo hagan en este momento. Recuerden que en ese cuadrito rojo que está allí, lo pueden hacer. También es muy importante para el crecimiento de este canal que ustedes me regalen un like y que por favor me dejen un comentario. Recuerden que yo les contesto a todos. También es muy importante que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que abajo les dejo el link de Juvenia, donde pueden encontrar todos los productos de Victorinox, y muchas cosas más. Ahora sí, no me queda más sino decirle que nos vemos el próximo viernes a las 5:30 de la tarde para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!